A ver, un hombre robó 2 fetas de panceta de un supermercado. Sí, Y por esto estuvo detenido 28 días. Bueno, en una cárcel de Mendoza. lógico. Que paga el Estado, digamos, su tiempo ahí. Que pagamos todos. Que pagamos todos. Con ¿Cuánto? nuestros impuestos. 80.000 pesos. 80.000 pesos por 28 días. Sí. Estamos hablando de una condena súper corta, que no es la única. Bueno, el juez de ejecución penal, Sebastián Sarmiento, está con nosotros. Sebastián, ¿cómo le va? Hola, ¿Cómo chicos. ¿Cómo le va? Gracias Muy por bien. venir. No, gracias por Bueno, la invitación. se termina sobreseyendo al sujeto por insignificancia. Termina, en ese caso fue así. Y eso, esa muestra, creo que es el ejemplo de lo que está sucediendo quizás en la justicia. Nos llamó mucho la atención esta circunstancia. Analizamos, por ejemplo, las condenas dictadas y a ejecutar durante este año, lo que fue la mitad del año, y la mitad son condenas menores de un año. Es decir, que nuestro sistema está dando una respuesta quizás no sé si la esperable por la sociedad. Muchos mendocinos suponen que generalmente las condenas son elevadas, que estamos dictando permanentemente, todos los jueces de la provincia dictan altas condenas con personas que se privan de libertad mucho tiempo, y no es así. Entonces, lo que tendríamos que analizar, o lo que genera este caso en particular, que lo analizamos y le pusimos hasta número, qué representó en gasto para el Estado, más allá, por supuesto, de la circunstancia del hombre, ¿no? Era bastante, digamos, poco eficiente. Sí, pero uno no se imagina, leyendo esto, que a ver, se roba 2 fetas de panceta, 1 kilo de pan o lo que sea que robe. Va preso X cantidad de días claro, por eso. En este caso se sumaron algunas circunstancias, una reiteración delictiva, digamos, ya notable de esta persona, no se pudo resolver la situación de domicilio, una situación de calle de la misma. El tema es que el Estado tampoco, nosotros como operadores del derecho y el Estado, no da tampoco una respuesta a esto. No tiene una alternativa para que a esa persona o cualquier otra persona que comete este tipo de delitos pueda ofrecer un domicilio alternativo, un hogar, algo, en el caso que no lo tenga. O comenzar a instrumentar algunas herramientas como la denominada justicia restaurativa. Es decir, poner en ojo y en el centro al denunciante, a la víctima, y cuáles son sus intereses. El delito es un conflicto y hay que tratar de resolverlo. Algunos, por supuesto, son muy graves y que la solución necesariamente es la detención de la persona, la privación de su libertad. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría, como yo les decía recién, son hechos mínimos. Y no son reincidentes, digo, quizás es la primera vez que cometen un delito. En algunos casos sí, en algunos casos no. El tema es que privar de la libertad por tan escaso tiempo a una persona, lo que generalmente provoca es la marginación posterior. Una persona ya tiene antecedentes, esa persona estuvo 5, 6, 7 meses detenido, cuando sale su certificado de buena conducta no va a ser el ideal, cuando pide trabajo no lo tiene, y entonces quizás recae nuevamente en esta lamentable circunstancia, y así es un círculo vicioso. Quizás si interrumpimos y evitamos este tipo de condenas tan cortas con otras medidas alternativas, podríamos comenzar por lo menos a abordar una problemática que es el delito torpe, nosotros le decimos. Son delitos muy sencillos que generalmente la policía se lo choca, digamos, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál sería esa media alternativa que usted propone o que No, analiza? generalmente lo que Por se habla es ejemplo, que preguntarle a la haga víctima. trabajo comunitario No, de- pero de- es después. reparar. A ver. Usted decía recién lo de la sociedad. Yo no estaría tan segura si la sociedad estaría de acuerdo supuesto, con este tipo. La gente pero- quiere que el que robe vaya Pero preso. claro, cuando analizamos casos graves, pero si esta persona hubiera ofrecido pagarla, las 2 fetas o el celular, en nuestro caso, que es el común, se ofrece pagarlo. El conflicto está resuelto. Está reparado. Por supuesto. Si la persona le sustrajo un celular a otro y le ofrece pagarlo, por ejemplo, lo estamos viendo mucho en los delitos de tránsito. Una lesión culposa, generalmente no llegan a condena. ¿Por qué? Porque hay un seguro, hay una reparación económica que automáticamente acuerda con la víctima y se resuelve el conflicto. Claro, el tema es que uno ve y está extendido en el imaginario popular que en la cárcel están los chorros menores o los delincuentes menores, los giles en algún punto, pero los grandes ladrones no. Y ahí es donde perdemos el tiempo, en todas estas causas pequeñas. Todo el sistema está colapsado. Las oficinas fiscales, el Ministerio Público Fiscal trabaja muchísimo.
Recuerden que aproximadamente de 100 denuncias, en condena, en sentencia condenatoria, llegan 4 o 5. Es decir, de 100 mendocinos que van a denunciar, solamente 4 o 5 llegan a una condena, a una sentencia condenatoria. Imagínense que, por supuesto, hay de todos. Sí, también uno se imagina que uno puede denunciar cualquier cosa. Yo voy a la oficina fiscal y denuncio a 14 personas por 14 hechos diferentes, después hay que comprobarlo. Por supuesto. Entonces, empezamos a hacer colapsar el sistema. Y además, el sistema, estamos formateados para que la única respuesta al delito sea la cárcel. Y quizás no necesariamente debe ser eso. Debemos promover mecanismos alternativos, mediación, reparación, trabajos comunitarios, de manera que quizás se resuelva el conflicto de otra manera y no necesariamente con la respuesta punitiva, que le sale carísimo al Estado, carísimo, es absolutamente ineficiente. Y la víctima muchas veces no se siente ese gusto amargo de decir, bueno, ¿y qué pasó? Sí. A veces hasta le sale más caro a la víctima. Por supuesto. Además, tiene que ir muchísimas veces a diferentes audiencias a prestar testimonio, los revictimizamos. Y quizás si recupera el bien sustraído. Sí, habría que analizar caso por caso y digamos el delito, si estamos hablando de un delito leve. Por supuesto, un delito... siempre estamos hablando de delitos menores. Siempre estamos hablando de... Sí. Eso está claro, hay delitos muy graves que las circunstancias son otras. A ver, por ejemplo, en este caso, Sarmiento, la persona va y le roba una pequeñez a otro, 2 fetas de panceta. ¿Cuál es el procedimiento? La persona llama al 911, llega a la policía, lo encuentra al sujeto, se lo lleva, ahí tenemos ya un traslado de efectivos hasta el lugar. Después el traslado del sujeto a sede judicial. Y después se empieza a formar un expediente, a meter hojas. A ver, en esa audiencia estaba un defensor oficial, un fiscal, un juez, personal penitenciario que está a cargo del traslado, el alojamiento anterior. Todo eso para resolver este caso. Es ridículo. Es absolutamente todo un ridículo. movimiento para Pero una es cuestión. absolutamente Ahora, ridículo. uno ve las películas por ahí, no digo, ¿no sería una alternativa directamente que haya un juez de turno, lo aprenden al sujeto, lo llevan, va la víctima, van los dos ante el juez, exponen la situación, martillo sobre la madera y se terminó la cuestión, resuelve el juez ahí rápido? Sí, es el procedimiento de flagrancia, donde todos los jueces hoy por hoy lo aplicamos. Sentimos que se decide de vuelta el traslado, o sea que va a estar pero de aún todas así maneras preso. sí colapsó el sistema. No hay la capacidad de recibir tantas audiencias y realizar tantas audiencias por todos los casos que hay. Usted sabe que es el objetivo del gobierno provincial, del gobernador Cornejo, lo ha dicho en varias oportunidades y lo tiene clarísimo, que el que roba va a ir preso, el que toma o el que conduce bajo los efectos del alcohol pretende que vaya preso. Digo, la política, por lo menos de este gobierno, es ir por ahí. Hay que analizar ahora y ver, digamos, qué situación. Está los bien. costos... Pero, a ver, eso es una potestad del gobernador y del Ejecutivo fijar cuál es la política criminal del Estado. Lo que nosotros analizamos y planteamos es que para no todos los casos se puede utilizar las mismas herramientas. El Código Penal no se puede aplicar de manera uniforme para todos los casos. Creo que hay que analizar alternativas al sistema, si no termina siendo ridículo. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuántas hojas tenía el expediente? No recuerdo, pero seguramente más de 50. Más de 50 porque es la imputación, los testimonios, un montón de movimientos internos, el traslado, la contratación física del hombre, bueno, el ingreso a la cárcel. Digo, realmente yo lo contaba previo a que hacerse público a mis amigos, y todos se reían. Y le digo, esto no, de hecho uno se ríe, pero realmente es grave que esté pasando. Y creo que además nos convertimos en parte de un sistema ineficiente. La sociedad no está esperando esta respuesta. Usted dice que esto es ineficiente, que no funciona, que no ayuda a bajar los índices delictivos, por lo menos. No, para nada. ¿No? Para nada, al contrario. No estamos distrayendo todos los operadores en base y hay que buscar otras alternativas y brindar herramientas. El Estado y el Poder Judicial brindar herramientas que permitan, porque si, por ejemplo, en los procesos laborales necesariamente el demandado y el demandante se tienen que sentar a conciliar, bueno, quizás en los delitos menores necesariamente tiene que haber una instancia facilitadora de este. Claro. Por supuesto que no es sencillo que el ofendido y el ofensor se junten. Esto tampoco es mágico. No es fácil, y claro. no es mágico, frecuente por y no es supuesto. común, pero bueno. Pero hay que facilitar. Claro, ahora usted decía, participaron diferentes actores en esta causa. Por ejemplo, auxiliar de una oficina fiscal, que es el que toma la denuncia. El ayudante fiscal, que remite el expediente y lo trabajado al fiscal. El fiscal que va ante el juez.
también un defensor público. Bueno, Ministerio de la Defensa, que ahora fue escindido del Ministerio Público Fiscal, 5 pero o que 6 también personas, 7. dependía. El procurador del General de la Corte, Alejandro Huelé, lo tenemos en línea, es el responsable del Ministerio Público Fiscal y lo saludamos. Alejandro, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Bien, todo un movimiento y una serie de personas que trabajaron por 2 fetas de panceta, Alejandro. Sí, lo leí, no estaba enterado. La verdad es que quisiera saber, no sé ni quién es el fiscal que hizo eso, porque dicho así me parece una ridiculez, un absurdo total llevar a una persona a juicio por un hecho tan insignificante, con lo cual comparto la solución del doctor Sarmiento en ese sentido un 100%. La verdad es que he pedido por favor que me identifiquen en qué circunstancias y por qué fue llevado a juicio una persona así, porque el desgaste jurisdiccional es enorme e injustificado desde mi punto de vista. No, y además, claro, decíamos 28 días preso, detenido y un gasto que le significó al Estado cerca de 80.000 pesos. Bueno, por eso no me lo Claro. explico. Realmente he pedido, ayer cuando lo leí, pedí un informe urgente, quiero saber quién y por qué y en qué circunstancias ha estado detenido una persona 28 días por eso, ¿no? No sé si hay alguna otra circunstancia concomitante, la verdad es que no me explico porque me parece un absurdo total. Y tratando de encontrar explicaciones, también hablábamos con Sebastián Sarmiento de la posibilidad de alguna medida alternativa. ¿Existe dentro del protocolo de operación o del manual que tiene en el Ministerio Público encontrar un camino más corto antes de llegar ante un juez? Mire, yo leí lo que dijo el doctor Sarmiento, a quien quiero mucho además. Comparto el diagnóstico de él en el sentido de la cantidad de condenas, digamos, por delitos menores que hay. Pero no comparto las causas, porque esto es muy explicable, es muy claro el motivo. El 65% de los hechos denunciados son delitos menores. En algunos casos se justifica la aplicación de criterios de oportunidad, conciliación, insignificancia, suspensión de juicio a prueba, aplicación de reglas de conducta, y me parece fantástico y tienen instrucciones los fiscales de así hacerlo. Pero el por qué hay tantas condenas y porque los delitos menores muchas veces operan como comienzo de una carrera delictiva. Yo no digo que en todos los casos hay que llegar a una sentencia condenatoria, pero claramente si no se le impone un límite a la persona que comienza a delinquir y que comienza una carrera por delitos menores, estamos cansados de ver que muchos de estos casos terminan en un homicidio. Entonces, yo creo que la explicación a este diagnóstico que ha dado el doctor Sarmiento en orden a la cantidad de condenas por delitos menores, responde a esto que le estoy diciendo. El 65% de los delitos que se denuncian son delitos menores. Y no podemos mandar todos al criterio de oportunidad porque en algunos casos no se da. Y si no hay, gracias a Dios que tenemos delitos menores y no delitos mayores. Claro, porque la exacto. verdad es que hemos disminuido 45% los asaltos a mano armada y los homicidios. Y ustedes lo están viendo porque no paramos de hacer juicios por jurado. Es decir, que tenemos un índice de resolución en homicidios altísimo, casi del 80%. Entonces, yo digo, estoy de acuerdo con lo que dice, estoy de acuerdo que en algunos casos hay que aplicar criterios de oportunidad, pero también tengo que destacar que si no hay más delitos graves, es sencillamente porque han disminuido. Hemos disminuido los homicidios. Y por la intervención en este tipo de causas leves, exacto. Y nos están quedando muchas causas leves, que en algunos casos comparto totalmente lo que dice el doctor Sarmiento, es razonable, en algunos casos, y le digo más, nosotros tenemos una resolución de procuración, que es la 717, que la verdad es que es bastante restrictiva en algunos casos para la aplicación
de criterios de oportunidad y estamos a punto de modificarlas para darle más facultades a los fiscales para que apliquen criterios de oportunidad de una manera más amplia. Más amplia y más rápida en tal caso. Le agradecemos el contacto, procurador, ha sido usted muy amable por estos minutos. Es un gusto, y saludos al doctor Sarmiento. Saludos, Alejandro. Muchas gracias. Ahora, entiendo más o menos, usted me corregirá lo que plantea el procurador, es decir, si vamos por la reparación una, otra y otra vez, cada vez que encontramos a este sujeto, no sabemos cuántas veces no lo encontramos, y después esto se transforma en una cadena delictiva, una bola de nieve que puede llegar a terminar en un hecho más grave. No, por eso, por supuesto que estos tipos de criterios hay que analizar caso por caso. Y me parece interesante el análisis que hace el Procurador General de la provincia en la medida de que ellos manejan información muy fina sobre el tema. Y también me parece interesante que se esté reevaluando, modificar la resolución 717 a los efectos de que los fiscales puedan llevar adelante criterios de oportunidad, porque muchas veces, aún queriendo, se ven impedidos por ordenativas del propio Ministerio Público. Y me parece también, si por lo menos esta discusión genera un replanteo de las prácticas, me parece que el objetivo se va a cumplir. Sebastián Sarmiento, muchísimas gracias. No, gracias. Siempre es bueno el debate y la reflexión. No, gracias por la invitación.